Antes de comenzar, quiero darte un consejo rápido. Si tu navegador no te permite traducir automáticamente del inglés al español, aquí tienes un truco que puede ayudarte a entender una página web en inglés. Cuando encuentres algo, por ejemplo, esta parte de mi biografía, que quieras entender y que está solo en inglés, selecciona el texto. Luego haz clic derecho y cópialo. Después, abre una nueva pestaña y ve a DeepL.com. Se escribe DEEPL.com. En la ventana de la izquierda vas a pegar el texto que copiaste, pero notarás que es demasiado largo para traducirlo a menos que crees una cuenta. Así que el truco aquí es seleccionar más o menos la mitad del texto, hacer clic derecho y cortarlo. Ahora puedes leer la primera mitad. Y puede que te ayude cambiarlo a español. Estaba en alemán. Ahí está, en español. Y cuando termines de leer la primera parte, seleccionas ese texto, haces clic derecho y pegas lo que cortaste antes. Esa sería la segunda parte. Y ahora también puedes leerla. Además, incluso si tu navegador sí traduce al español, como por ejemplo el mío, igual te recomiendo ver el video completo, porque te muestra cómo usar el sitio web de Avo para evaluar abogados y decidir si el abogado que estás pensando en contratar es el adecuado para ti, antes de gastar tu dinero ganado con tanto esfuerzo. Hola, esta es una introducción rápida a Avvo, un sitio web que puedes usar para encontrar abogados en tu área o para verificar si un abogado realmente vale la pena. Voy a mostrarte cómo aprovechar este sitio, especialmente si no hablas inglés o si tu navegador no traduce automáticamente. Incluso si tu navegador traduce al español, quizá te conviene ver este video para entender por qué deberías usar Avo y qué puedes aprender al hacerlo. En la parte superior puedes buscar abogados por ubicación, por especialidad legal o por temas legales generales. Pero lo que quiero mostrarte es lo más práctico, esta caja de búsqueda. Aquí puedes escribir qué tipo de abogado necesitas. Por ejemplo, defensa penal. Y también puedes poner una ciudad, un código postal o incluso un estado entero. Luego haces clic en el botón de búsqueda. Después de hacer clic, aparece una lista de todos los abogados que coinciden con tu búsqueda. Según esto, hay 9.050 abogados de defensa penal en California y 48.442 reseñas para ellos. Cuando ves que una ficha dice patrocinado, significa que ese abogado pagó para aparecer ahí. Una vez que pasas los anuncios, comienzan a aparecer los abogados reales de la zona que buscas. También puedes usar esta caja de búsqueda para buscar a un abogado específico. Si ya tienes un nombre, escríbelo aquí y puedes indicar California o la ciudad donde trabaja. Por ejemplo, yo estoy en Fresno, California. Luego presionas Enter o haces clic en el botón de búsqueda. Después de los anuncios, aparezco yo. Esta tarjeta te muestra información básica sobre cada abogado. Verás que tengo 95 reseñas, todas de 5 estrellas. Tengo una calificación de 5. Las calificaciones en Avo van de sin calificación hasta 5 estrellas. También verás otra calificación llamada Avo Rating, que va del 1 al 10. 1 es lo peor. En mi caso, tengo un 10. Aquí también puedes ver dónde está ubicada mi oficina, desde cuándo tengo licencia y cuáles son mis áreas de práctica. Mi práctica es 100% defensa penal, aunque se divide en distintas categorías. También puedes leer un resumen breve de mi biografía, que termina con 3 puntos. Eso significa que puedes hacer clic para leer más. Abajo hay otro abogado. Él no tiene reseñas todavía. Esto te muestra que no todos tienen reseñas. También puedes ver dónde está su oficina,
cuánto tiempo lleva con licencia y cuáles son sus áreas de práctica, igual que conmigo. Si quieres saber más sobre un abogado en particular, haz clic en Ver perfil. Desde ahí puedes leer mucha más información sobre ese abogado. Si tu navegador lo permite, puedes traducir la página al español. Solo los textos que están en forma de imagen no se traducirán. Pero para esta explicación, volveré al inglés, porque quiero mostrarte cómo navegar el sitio si solo puedes verlo en inglés. No vamos a revisar todas las secciones del perfil, solo las que la mayoría de la gente considera más importantes. Las reseñas. Haz clic en el botón Reseñas para ir directamente a esa sección. También podrías haber bajado haciendo scroll, pero el botón te lleva directamente. En la parte inferior de la pantalla, dependiendo de tu navegador, verás los mismos botones para volver al inicio o navegar entre secciones. Haremos clic en Reseñas nuevamente para hablar de eso. Aquí ves las calificaciones. En mi caso, no tengo ninguna reseña de 4, 3, 2 ni 1 estrella. Todas son de 5 estrellas, 95 en total, y todas son de clientes. En otros perfiles puede que veas mezclas de calificaciones. Si hay reseñas de diferentes niveles, se convierten en enlaces. Por ejemplo, si alguien tiene reseñas de 4 estrellas, puedes hacer clic en ese número para ver solo esas. En mi caso, solo el número 5 es un enlace. También puedes acceder a las reseñas desde esta barra lateral, seleccionando todas las reseñas o solo las de 5, 4, 3, 2 o 1 estrella. Para mí es lo mismo que elegir todas. Cada reseña incluye el número de estrellas, quién la publicó, la fecha en que se publicó y si me contrataron o no. Por ejemplo, esta es de Eric. La publicó el 26 de marzo de 2025 y él me contrató. Luego puedes leer lo que escribió. En este caso, él dice: fue un muy buen abogado defensor. Rick me ayudó a entender mi caso y lo que necesitaba hacer para ser mejor persona y comprender la ley y mis derechos. Luchó por mí para lograr justicia y me ayudó a superar esta situación negativa en mi vida. Aquí hay otra de Jeff. A veces las personas ponen su nombre completo y otras veces no. Por ejemplo, en esta otra reseña que encontré, la persona no puso su nombre, pero sí dijo que me contrató y dejó una reseña larga. Si quieres leer toda la reseña, haz clic en Leer reseña completa. Esta persona escribió: el señor Horowitz no te promete nada, no quiere que tengas falsas esperanzas, pero te garantizo que recibirás el mejor resultado posible con un abogado como él. Vale cada centavo. El señor Horowitz logró que redujeran mi delito grave a un delito menor. Eso ya es motivo suficiente para elogiarlo, pero hizo aún más. Presentó una moción para finalizar mi libertad condicional de 3 años y pidió al juez que confirmara que se consideraría una finalización exitosa. El juez estuvo de acuerdo. Estoy libre y le agradezco al señor Horowitz por un excelente trabajo. A veces respondo a las reseñas. Debería responder siempre, pero algunas veces no lo hago. Aquí puedes ver que estoy en la 4ª página de reseñas. Puedes hacer clic en los números para avanzar o retroceder. Cuanto más alta sea la página, más antiguas son las reseñas. Por ejemplo, en la página 19 hay reseñas del año 2010. Ahora quiero mostrarte otra sección: endosos de abogados. Los endosos de abogados son opiniones de otros abogados que te conocen o han trabajado contigo. Aquí ves que algunos abogados locales han dejado comentarios. No siempre se muestra el año exacto en que dejaron el comentario, pero sí la fecha. Puedes hacer clic en Ver más endosos de abogados
para ver más comentarios. Algunos escriben solo una frase, otros escriben más, como Sally, que dijo: Rick Horowitz es un luchador en la sala del tribunal. Tuve el gusto de trabajar en un caso donde él representaba a un menor. Me pareció que conocía muy bien las complejidades de la defensa juvenil, que era respetuoso con todos en el tribunal y atento a las necesidades y sentimientos de su cliente. No hay muchos abogados que tengan tanto inteligencia legal como emocional para defender a jóvenes como él. Los recomiendo. Ella era abogada de derecho juvenil, como yo, aunque ahora también hace defensa penal. Puedes hacer clic en el nombre del abogado para ver su perfil. Por ejemplo, Eric Schweitzer, que es amigo mío, escribió: Rick es inteligente, valiente y un poco rebelde. Buenas cualidades para tener de tu lado si estás en problemas. Como ves, puedes leer lo que otros abogados dicen sobre mí. Y con eso casi termino lo que quería mostrarte. Volveré a la página principal. Aquí puedes volver a escribir el nombre de un abogado o el tipo de abogado que necesitas. Por ejemplo, aquí está el perfil de Eric Schweitzer y puedes ver su calificación de ABO. Algunos abogados mantienen su perfil más actualizado que otros. Yo no lo actualizo siempre, pero lo mantengo más actualizado que, por ejemplo, Eric. Por eso, AVO tiene más datos para evaluarme a mí que a él. Ahora quiero mostrarte una cosa más. Vamos a mi sitio web. Cuando buscas un abogado, también debes ver si tiene página web y deberías revisarla. Esta se puede traducir al español, pero también tengo un sitio específicamente en español, rhdefense.com/c. Entras aquí y ya está todo en español, así que incluso si tu navegador no traduce, puedes usar esta página. Aquí puedes ir a la sección de reseñas. No hay tantas reseñas como en mi sitio en inglés, porque estoy haciendo la traducción manualmente, y eso toma tiempo, pero ya hay bastantes reseñas en español. Voy a quedarme en esta página para explicarte algo más. En mi sitio web, las reseñas tienen títulos. A veces esos títulos vienen de lo que escribió la persona. Por ejemplo, algunas dicen reseña de Google o reseña de Avvo. Yo recopilo mis reseñas aquí. Dice que hay 123 reseñas, aunque creo que hay muchas más en la versión en inglés. Aquí puedes leer parte de la reseña, a veces toda. Muestra quién la escribió y cuándo. Y si quieres confirmar que la reseña es real, porque esta es mi página y podrías pensar que la inventé, puedes hacer clic para leerla directamente en Google. Aquí ves la reseña y también puedes ver que yo respondo casi todas las reseñas de Google. Eso es todo lo que quería mostrarte sobre cómo usar Avvo para investigar y decidir si un abogado es el adecuado para ti. Si te gustó este video, haz clic en me gusta y suscríbete. Publico contenido en inglés y en español. Últimamente he estado publicando más en español, pero también subo videos en inglés. Gracias por tu tiempo.